¡Buenos días! Niños. ¿Cómo están todos los pequeños? Mi nombre es Jocelyn. Mi nombre es Sune. Y en esta mañana vamos a presentar... El culto de niños. ¡Sí! Así, Une, ¿qué te parece si antes podemos saludar a los niños de Bolivia? Sí, maestra. Yo quiero mandar saludos a los niños de la ciudad de Santa Cruz. A los niños de Cochabamba y a los niños de Santa Cruz. Sí, no te olvides los niños de Riberalta, de Caranavi y también a los niños de La Paz. ¿Sabes tú quiénes nos están viendo los de La Paz, Une? No, maestra. Yo me acuerdo de los niños de Isonjo, Mateo, también Rebeca, Unso, saludos para ustedes. Y también nos están sintonizando en la radio, Une. ¿Te acuerdas de qué radio? De Radio Jerusalén. Sí, también todos esos niños nos puedan escuchar en esta mañana, porque hoy vamos a recibir el corazón de Dios por medio de la Escuela Bíblica Soñadores. Bueno, sin más que hablar, Une, ¿qué te parece si presentamos todo el programa? Sí, maestra. ¿Ya? El primer número del programa, a ver si tú lo adivinas, Une, porque yo voy a hacer un poco de movimientos. ¿Tú sabes por qué? Sí, maestra, porque ya llega el segmento de la dinámica. Así es. ¿Y qué te parece si vamos con ese sector? ¿Y quiénes nos van a enseñar la dinámica? Los maestros de Montero. Sí, vamos con el sector de la Dinámica. dinámica. Hola mis amiguitos, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Soy la maestra Cintia de Montero. Con nosotros vamos a realizar la actividad de dinámica. ¿Sí? Para esta primera dinámica necesito por favor que ustedes levanten sus dos manos. Esta dinámica que vamos a realizar se llama el bicolor. Mi mano derecha va a ser el color rojo y mi mano izquierda va a ser el color azul. Y cuando yo aplaudo dos veces va a ser el bicolor. ¿Sí? Joshua, tu mano derecha es color rojo. Tu mano izquierda es color azul. Y cuando das dos palmadas es el bicolor. Allá mis niños en La Paz, también mis niños en Montero. ¡Ay! Mis niños de Riberalta, una vez más, nuestra mano derecha es color rojo, levanten por favor, y nuestra mano izquierda es azul, y cuando damos dos aplausos bicolor, ya vamos a empezar. Rojo, azul, bicolor, azul, no los veo, mis niños de Riberalta, a ver de nuevo, azul, rojo, bicolor, bicolor, rojo, azul, bicolor. Bien, ahora yo sé niños que a ustedes les gusta dibujar, ¿no es cierto? ¿Con qué dibujan ustedes? Sí, dibujan con colores, dibujan con lápices, pero ¿sobre qué dibujan ustedes? Sobre un cuaderno, sobre unas hojas. Pero hoy día nosotros vamos a dibujar al aire y ustedes tienen que adivinar. ¿Ya? ¿Qué estoy dibujando? Un círculo, sí. ¿Y ahora? Sí, un corazón. ¿Y ahora? Sí, un triángulo. Ahora con nuestra última dinámica se llama mímicas.
Van a ustedes a adivinar qué profesión yo voy a hacer en esta dinámica. Primero, ¿qué profesión soy? Sí, un violinista. Vamos con la segunda. Estoy cantando, niños. No parece, no apretes mi micrófono. Estoy cantando. Soy una cantante. Ahora, niños, ¿qué profesión soy? Soy una secretaria, sí, niños. Ahora, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Estoy comiendo. ¿Y ahora? Sí, niños, estoy durmiendo. Y por último, estoy bailando. Sí, niños, ha sido un placer. ¿Qué les ha parecido esta dinámica conmigo? ¿Saben? El día de hoy nos acompaña Montero. Saluden todos los niños de Montero, por favor. Ay, niños, me gusta mucho poder compartir con ustedes. Ahora las dejo con las presentadoras. Une, ¿no? Chao, niños. ¡Wow, Une! ¿Te gustó la dinámica? Sí, maestra. Sí, yo sé que también a todos los niños que nos están viendo, ellos también están disfrutando al igual que nosotros, Une. Sí, maestra. Muy bien, ahora te vamos a pasar a otro número del programa. Y yo quiero que Une pueda adivinar qué personaje de la Biblia yo estoy haciendo. O también los niños que me están viendo, ¿sí? Este personaje dice que oraba a Dios 3 veces al día. ¿Tú sabes quién es, Une? ¿O tal vez los niños? Sí, maestra. ¿Quién es? Es Daniel. Sí, eso me hace recuerdo que llega el tiempo de las historias bíblicas. Así que vamos a presentar A los maestros de Montero. Caranavi. Caranavi. ¡Aplausos virtuales! Hola niños, ahora vamos a continuar la historia bíblica del hombre que fue asaltado, ¿sí? Bueno, mencionaban que un sacerdote pasaba por aquel lugar, pero viéndolo se pasó de largo. Pero también pasó un levita, pero también viéndolo pasó de largo. Pero también por aquel lugar también pasó un samaritano. Pero este samaritano, viéndolo, tuvo misericordia y también vendó sus heridas con aceite y vino y lo puso en su cabalgadura y le llevó a una posada. Estando en aquel lugar, el medio muerto, este vecino, le agradeció al samaritano por haberlo salvado. Entonces este vecino le preguntó, ¿tú eres samaritano? Entonces el samaritano respondió, sí, yo soy samaritano. Pero ¿cómo es que tú, siendo samaritano, tú me salvaste? Si los judíos y los samaritanos no se llevan entre sí. Los judíos siempre menosprecian a los samaritanos. Pero este samaritano le dijo, pero sería muy lamentable dejarte morir en el desierto, ya que cualquier bestia te puede atacar. Entonces el samaritano le dijo eso, pero este vecino de todo su corazón le agradeció. El samaritano le dijo, no te preocupes, tú descansa. Después de 2 días, el samaritano tuvo que irse. Entonces le dijo al mesonero, cuídame de este hombre, ahora te dejo 2 denarios.
todo lo que gastes de más, en cuanto yo regrese, te lo pagaré. Entonces el mesonero le dijo, sí, está bien. Entonces el samaritano se fue. Entonces, niños, ¿cuál de estos tres piensan que es el prójimo? ¿Será el sacerdote? ¿Será el levita o será este samaritano? Nosotros sabemos muy bien, ¿no?, que el sacerdote siempre vive bajo la ley. Entonces siempre hace lo bueno, siempre quiere ayudar al prójimo. Pero cuando pasó por este camino, viendo a este hombre que estaba medio muerto, solo lo vio y pasó. También este levita, que era del mismo lugar, pero aún así no lo ayudó, solo pasó de largo. Pero este samaritano que iba de camino lo vio y tuvo misericordia de este hombre que estaba medio muerto. Entonces, niños, nosotros también, ¿no? Jesucristo así de esa manera también tuvo misericordia de nosotros. Aún nosotros haciendo algo bueno, nosotros no podemos alcanzar la salvación. Solamente por la misericordia de Jesucristo nosotros podemos ser salvos. Como este samaritano tuvo misericordia y también vendó sus heridas, ¿no?, con aceite y vino. El aceite que significaba el Espíritu Santo y el vino que significa el gozo. Así también nosotros, niños, nosotros podemos sentirnos muy felices por haber recibido la salvación, aún no haciendo nada, ¿no? Como este hombre que estaba medio muerto, no hizo nada, ¿no?, para que lo ayudara, para que fuese sanado. Solo tuvo que recibir la misericordia del samaritano. Así también, niños, Jesucristo tuvo misericordia de nosotros y limpió todos nuestros pecados. Hasta aquí, niños, nosotros vamos a contar la historia. Muchas gracias. ¡Wow! ¡Qué hermoso ese tiempo que pasamos con las maestras de Caranavi! ¿Te gustó las historias bíblicas, Une? Sí, maestra. Al igual que a todos los niños, ahora yo quiero mandar saludo a esos pequeños que nos están sintonizando por la radio Jerusalén Radio. Sí, Une Jerusalén Radio. Estos niños que nos escuchan son de Caranavi, también de Chulumani, La Asunta, Quime, Surani, Cataluni y Rurrenabaque. Saludos para todos ellos, Une. Muchos saludos para ustedes que nos están escuchando por la radio Jerusalén. Y también vamos a pasar un hermoso tiempo en esta mañana. Ahora sí, Une, continuando con el programa. Y ahora viene el tiempo de la... ¿Tú sabes qué tiempo viene? De la mímica. Sí, y para la mímica, ¿qué movimientos hacemos, Une? Firmes, sí, ese. Firmes, manos a la cintura. Ya. Y Ya. 1, 2, 3. ¡Ay, Une! Yo sé que tú te acuerdas cuál es el título de la mímica de esta mañana. Sí, maestra. Es sea quien sea. Sí, muy bien, Une. Entonces, vamos a presentar a los maestros de Santa Cruz Centro. Ellos son... ¿Quiénes son? Carla y Gabriel. Sí, aplausos virtuales para ellos. Hola niños, ¿cómo están? Mi nombre es el maestro Gabriel. Y mi nombre es Carla. Y bueno, niños, ahora vamos a hacer la mímica sea quien sea. Para eso primero vamos a cantar, ¿está bien, niños?
Vamos a cantar toda la canción. Ya. 2, 3. Sea quien sea, hay que predicar el mandato de Jesús. Si puedo hacer, sin rechazar el plan de Jesús. Esta línea me gusta, y de África, vamos, vamos, queda Jesús. Ok, si quisieras ir, el que nos salvó por su gran amor, a los niños llama. Sin poderes gozan de venir a cualquier lugar. Muy bien, niños. Ahora, ¿se paso por paso, no es cierto, maestra? Sí, maestro. Sí, vamos a iniciar paso por paso. Bueno, vamos a hacer primero, ¿cuál paso iniciamos, maestra? Cierto, ¿no? Sí. Vamos a ir a la derecha, vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estamos en 6, decimos, ¿no? Como la canción. Sea, a un lado apuntamos, quien sea, hay que predicar. Otra vez vamos a hacer. 1, 2, 3, 4. El mandato de Jesús. Si puedo hacerlo sin esforzándome. ¿No es cierto, maestra? Sí, no podemos hacerlo sin esforzarnos, ¿no es cierto? Sí, maestro. ¿Y ahora qué viene? El plan de Jesús. El plan de Jesús. Sin rechazar el plan de Jesús. Después, ¿qué tal India? Me gusta. Ir a África. Vamos. ¿Y ahora? Vamos a hacer como el polo sur, ¿no es cierto, maestra? Sí, ¿Cómo hacen los pingüinos, maestra? así. Un lado, el otro, ¿cierto? Vamos a hacer 4 veces, al lado derecho. 2, 3. 1, 2, 3. Y hacemos OK. Así vamos atrás, mandamos la mano y hacemos OK. Muy bien, niños, aquí se viendo igual que están haciendo. Después, ¿qué sigue? Si quisieras ir. Empezamos de la izquierda con la cabeza. Si quisieras ir, El Salvador, con su, vamos a colocar la mano al pecho, con su gran amor. A los niños llama, dice. ¿Cómo llamamos a los niños, maestra? Vamos a llamarlo. Colocamos la mano en la boca. Sí. A los niños llama, sin poderes goza de venir. Sin poderes gozan de venir a cualquier lugar. Muy bien. Wow. Muy bonita la mímica, ¿no es cierto, maestra? Sí, maestra, que hicieron muy bien. Sí, estoy viendo igual aquí en la pantalla que también pueden hacerlo. Ahora, niños, ¿qué tal si lo hacemos toda la mímica? ¿Está bien? ¿Lo hacemos, maestra? Sí, maestra, lo hacemos. Ya. Vamos a hacer firmes. Saludo. Manos a la cintura. Ya. Ya. Que sea, hay que predicar el mandato de Jesús. Si puedo hacer más cosas con él, sin rechazar el plan de Jesús. Esta línea me gusta, y de África, vamos, Ok. si quisiera ir. El que nos salvó por su amor, a los niños llama. Sin
¡Wow! Hicieron muy bien, niños. Bueno, vamos a hacer una vez más, niños. Y esta vez quiero que todo lo hagamos bien. ¿Está bien, niños? Sí, estoy viendo aquí. Lo están haciendo muy bien. De Riberalta, de la Iglesia de La Paz. Igual estamos viendo a los niños. Sí, muy bien, niños. Bueno, vamos a hacer una vez más, maestra, ¿no es cierto? Sí, vamos a empezar. Si puedo hacer más cosas, sin rechazar en Jesús. Canta niña, me gusta, y África. Vamos, vamos, canta por los ok, si quisiera ir. El que nos salvó con su mano, a los niños ya. Sin poder excusa de venir a cualquier lugar. ¡Wow, niños! Lo hicieron muy bien, ¿es cierto, maestra? Sí, lo hicieron muy bien. Sí, aquí vemos a los niños. Muchas gracias, niña, por el tiempo de la mímica que pueden hacer juntos con nosotros. Ahora, lamentablemente, nos vamos a despedir, ¿no es cierto, maestra? Sí, pero nos vemos la próxima semana. Sí, nos vamos a ver la próxima semana. Hasta luego, niños. Chao. Chao. Une, ¿qué estás leyendo? Estoy leyendo San Mateo 1:21. ¿Y qué dice ese versículo? Queremos escuchar también los niños. Dice, y Jesús vino al mundo para quitar el perdón del pecado. Wow, eso es la verdad, Une. Jesucristo vino al mundo para quitar nuestro pecado. Eso me hace recuerdo también que ahora llega el tiempo más importante de todo el programa. ¿Cuál es, Une? Es la prédica. Sí, entonces vamos a dar espacio a la maestra. Daisy. Ella es de Quime. Vamos a recibir con aplausos. ¡Ah! Une, me olvidaba. No les estamos dando el tiempo para que traigan sus Biblias. Sí, maestra. ¿Qué te parece si contamos hasta 5 y todos los niños puedan ir a traer sus Biblias? ¿Dónde está en su cuarto? Tal vez en su no sé dónde ustedes lo dejaron. ¿Está bien, Une? Sí, maestra. Vamos. 1, No, 2, 3, 4, 5. Allá veo que ya trajeron sus Biblias. Muy bien, niños. ¿Por qué tú sabes, Une, que es muy importante tener la Biblia para escuchar la palabra? ¿Tú sabes por qué? Une, esto es nuestra arma, la cual es nuestro escudo cuando viene el pensamiento. ¿Sabías? No, maestra. Ahora lo sabes. Esta es nuestra arma y nuestro escudo para poder vencer a nuestro pensamiento. ¿Sí, Une? Sí, maestra. Por eso muy importante. A ver, mira, yo te pongo un ejemplo. Digamos que Une se va al colegio sin cuaderno. ¿Está bien que vaya sin cuaderno? No. No, ¿verdad? Así también la iglesia. Para nosotros escuchar la prédica necesitamos la Biblia. Sí, muy bien, Une. Ahora sí vamos a dar espacio a la maestra Daisy. Aplausos para ella. En otra ciudad que se llama Nazaret, vivía la prima de Elizabeth, una jovencita llamada María, que estaba a punto de casarse con un hombre llamado José. Dios también tenía noticias fantásticas que darle. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres. ¿Quién? ¿Quién eres? No temas, porque has hallado favor delante de Dios. Pronto darás a luz a un hijo y lo llamarás Jesús. ¿Cómo dices? Pero, ¿cómo es posible? Si aún no estoy casada. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el niño que tendrás será llamado
Hijo de Dios. Tu prima Elizabeth también está esperando un hijo, aún en su vejez, porque para Dios nada es imposible. Soy la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a lo que has dicho. Poco después... Abraham, Aquí estoy, Señor. no temas, que yo te protegeré. Como estuve con tu victoria sobre los elamitas, así estaré contigo siempre. Hiciste lo correcto, Abraham, y tu recompensa será grande. Pero no puede ser, Señor. Mi esposa Sarai es estéril y un esclavo será mi heredero. Abraham, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas si es que puedes. Será el número de descendientes que te daré. Señor, tú eres sabio y honorable, pero ¿cómo podré saber que eso es cierto? ¿Me darás una señal? Haz un sacrificio en mi nombre y te daré esa señal. Abraham hizo un sacrificio en nombre de Dios y él le prometió que tendría tantos herederos como para llenar la tierra de Canaán y poseerla. Muy buenos días, niños. Sí, espero que estén muy contentos en esta mañana, niños, y estén muy atentos a la escuela bíblica, ¿sí? Hoy es un día muy especial, niños, ¿sí o no? Para todos ustedes, para los maestros y para los que por primera vez también ingresaron, ¿no? Al Zoom, al Facebook, también por YouTube, ¿no? Muchos niños están pudiendo disfrutar de este tiempo, ¿no? Del culto de niños, ¿sí? Yo me voy a presentar, soy la maestra de la escuela bíblica de niños Quime, ¿sí? Y me llamo Daisy, ¿sí? Mi nombre es maestra Daisy, ¿sí? Estoy muy feliz y muy contenta por verlos, ¿no? También hoy, ¿sí? Niños, hoy yo quiero preguntarles, ¿no? Tal vez ustedes se preguntan, ¿no? ¿Por qué se vistió la maestra así? Parece como algo raro, ¿no? Pero esta es una ropa más o menos como de Jerusalén, ¿sí? Allá se visten más o menos así como yo, ¿no? Un poco así con su paño, su vestido, ¿sí? También, niños, por un momento yo me trasladé, ¿no? Al país de Jerusalén, ¿sí? Porque ustedes se recuerdan, niños, vieron hace poco, ¿no? 3 videos pequeños, ¿no? ¿Sobre quién eran, niños, estos videos? Era la vida de María, un poquito, ¿no? Un poco la vida de Moisés y un poco la vida de Abraham, niños. Yo voy a mostrarles un poco algunas imágenes y también voy a describir la característica de estos personajes. Ellos son muy importantes dentro de la Biblia, niños, ¿sí? Niños, sí, aquí ustedes pueden ver, ¿verdad? ¿Sí? Es María y hay un ángel, ¿no? Un ángel se le está revelando a María. ¿Qué de especial habrá tenido María, no, niños? Nada, ¿sí? Él era como una joven, como una niña, como un niño como ustedes. Pero qué raro, Dios fijó su vista en esta joven, ¿no? María, viviendo allá. Ella tenía su novio, ¿no? ¿Cómo se llamaba? José se llamaba, niños. Por eso le era raro. ¿Cómo Dios se fijó en mí? ¿Para qué quiere yo que conciba un bebé? Dice, ¿no? Y vas a dar a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, dice. ¿Por qué yo así? No quiero, no quiero. Pero ella dijo, que se haga en mí tu voluntad, ¿verdad? ¿Y qué propósito luego tuvo en su vida? ¿Qué pasó con María? En un futuro, luego después de dar a luz, Jesucristo va a nacer, ¿sí o no? Sí, va a nacer, será un joven, ¿no? ¿El qué hizo Jesucristo, niños? Predicó la palabra de Dios, niños. Sanó a los enfermos, curó, hizo milagros, niños. Y al final, ¿qué cumplió? Cumplió un propósito, una voluntad. ¿Cuál fue? Morir en la cruz por nuestros pecados, niños. Él llevó nuestros pecados por medio de su vida, ¿no? Por su muerte, por su crucifixión, niños. También voy a mostrar otro personaje, ¿no? Sí. ¿El quién es, niños? Es Moisés, ¿verdad? Moisés fue, niños, ¿sí? Él igual. En ese tiempo, cuando Dios se le reveló por medio de la zarza, él, ¿cómo era? Era un pastor de ovejas, niños, simplemente, ¿no? Como uno de nosotros, ¿no? Que vende algo, ayuda a su papá, le gusta mirar tele, así nada más. Además, él tenía una característica, niños, ¿cómo era? Tartamudo. ¿Cómo hablaba él?
pero de Dios, no, yo no puedo, no, nadie me va a escuchar. Además, Ramsés me matará, no puedo hablar así, ¿no? Porque él era tartamudo, dice, tardo de habla, dice. Era igual como cualquier persona, niños, pero Dios quiso revelar su propósito en él, ¿no? Quería cumplir su palabra, niños, en Moisés. ¿También qué hizo en la vida de Moisés? Sí, un día él sacó al pueblo de Egipto, ¿verdad? Al pueblo de Israel de Egipto, ¿verdad? Aunque él se veía muy débil, falto, nadie me va a creer, nadie me va a escuchar, no soy rey, no soy presidente, no soy nada, ni siquiera tengo una profesión, solo soy pastor de ovejas, pero Dios quiso manifestarse, quiso hacer su obra en él, niños, ¿sí? También por medio de él creó la ley, ¿no? Usó a Moisés para mostrar la ley al pueblo de Israel, niños. También, niños, otro personaje es Abraham, ¿sí? Abraham. Igual, ¿él cómo se ve? ¿Joven? No, ¿verdad? Es un anciano. Igual su esposa era anciana, niños. Abraham tenía 100 años y su esposa tenía 99 años. Prácticamente con bastón, ¿no? Así caminaban ellos. Además, duele la rodilla, duele su cuerpo, ¿no? Porque cuando ustedes saben, ¿no? Sus abuelitos, ¿cómo es? Empieza a doler el cuerpo, también siente dolor, ¿no? Y no tiene mucha fuerza. ¿Cómo va a tener un bebé, sí o no? Pero Dios le dijo, tú vas a tener un hijo y tu hijo se llamará Isaac. Está loco, ¿no? ¿Sara qué hizo? Se reía, ¿sí, no? Yo soy anciana, ¿cómo puedo dar a luz? Se reía, ¿sí o no, niños? Porque era cierto, era verdad, ¿no? Así como estas personas, cada uno de nosotros, igual que ellos, niños. Pero Dios quiere hacer su voluntad en cada uno de ellos, niños. Sí. Niños, ustedes pueden leer, ¿sí? Los que aceptaron la voluntad de Dios en sus corazones, dicen niños. Pueden leer, ¿sí? Puedan leer bien y recuerden, ¿no? ¿Quiénes aceptaron la voluntad de Dios, dicen sus corazones? ¿Habrá aceptado María la voluntad de Dios, niños? ¿Abraham, Moisés? Sí, ¿verdad? Sí, ellos aceptaron, niños. ¿Por qué? Si ellos no hubieran aceptado, hubieran pensado, no, mi esposo me va a dejar, ¿no? Como María, mi novio, no se va a poder casar conmigo. Además, ¿qué me va a decir el mundo? Así, ¿cómo yo puedo dar a luz? Soy joven y no me he casado. Moisés también hubiera dicho, no, yo soy tartamudo. No, Dios, te equivocaste. Mejor busca otro. Busca otro. Abraham también, ¿qué hubiera pensado? ¿Qué hubiera dicho? No, abuelo, yo voy a descansar mejor. No, ya no estoy para tener hijos, ¿sí o no? Pero Dios le dio su hijo. Ellos dentro de su corazón pudieron aceptar la palabra de Dios, ¿verdad, niños? Ahora yo quiero preguntarles, niños, a ustedes. ¿Ustedes también aceptaron la voluntad de Dios? Yo también me pregunto, ¿acepté la voluntad de Dios? Sí, ¿no? Aún estar acá, niños, delante de ustedes, eso es aceptar la voluntad de Dios, ¿sí? Yo también puedo pensar que no hay internet, también puedo pensar que no tengo talento, ¿verdad? No tengo condición para preparar para ustedes, no sé actuar, tampoco sé compartir bien, pero votando, ¿no? Dejando a un lado esto, yo quise recibir la voluntad de Dios, niños. Y ustedes, niños, ¿de qué manera pueden aceptar la voluntad de Dios, niños? Yo quisiera que ustedes puedan pensar por un minuto, ¿sí? ¿Cómo es aceptar la voluntad de Dios? ¿Qué es aceptar la voluntad de Dios? ¿Saben cuál es, niños? Creer la palabra que Dios me está diciendo. Su promesa, ¿no? Un versículo que Dios me habla, creer dentro de mi corazón, niños, ¿sí? Yo sé que Dios está conmigo y sé que con ustedes también Dios está, niños. Sé que Dios cada momento está con ustedes. Muchos de nosotros pensaremos, yo no quiero hacer danza. A mí no me gusta la danza. Yo no quiero hacer teatro. No quiero hacer la mímica.
tampoco quiero ir al culto de niños, es aburrido, la maestra tampoco no me da premio, no hay por qué ir al culto de niños, no hay para qué entrar, ¿no? Los que están por Zoom, por Facebook, por YouTube. ¿Para qué? Mejor mirar dibujitos, mejor jugar, mejor comer, golosinas, irse a otro lugar, ¿no? Irse a pasear o dormir hasta tarde, niños. ¿El culto de niños qué hora empieza? 10 de la mañana, ¿sí o no, niños? 10 de la mañana. Entonces, ¿qué hora tienen que despertarse? ¿A qué hora deben despertarse, niños? Por lo menos 8, a más tardar, niños. Le da tiempo media hora para alistarse, otra media hora para cambiarse, ¿no? Y luego estar puntualmente al culto de niños, ¿no? Por eso, niños, yo también, cada uno de ustedes no quiere esta voluntad que Dios cada sábado prepara. O ser parte del culto de niños. Vamos a grabar un video, niños. Apoyen para grabar. Aquí en la iglesia de Quime, ¿no? Hay coro, ¿sí? Hay coro. También hacemos como ensayos, ¿no? Con los niños. Entonces yo invito. Muchos niños no quieren porque les da vergüenza. Las maestras también, yo también. Pero ellos dejando ese pensamiento, esa dificultad, me da vergüenza, me da miedo, ellos hacen junto conmigo, se visten de abuela, hacen danza tomató, ¿no? Como hacemos, ¿no? Luego hacen teatro, ¿no? ¿Por qué hacen eso, niños? ¿Por qué ellos así, dejando todo su vergüenza, su miedo, no sé, no puedo, ellos hacen, niños? Porque ellos también así, como Abraham, María, Moisés, aceptan la voluntad de Dios en sus corazones. Yo quiero que ustedes puedan pensar muy profundamente esto en sus corazones. ¿Estoy aceptando o estoy rechazando la voluntad de Dios en mi corazón? ¿Entienden, niños? Por eso, niños, muchos de ustedes, ¿qué les gusta? ¿No? Le gusta solo jugar, a veces no le gusta obedecer, ¿verdad? Le gusta contestar, le gusta ser como molesta a otro niño, pega y tiene odio, tiene rabia, ¿verdad? ¿Habrán Moisés y María, no habrán sido igual? Como ustedes, como yo, como todo el mundo. Igual, tenía solo eso. En sus corazones sabía, soy débil, soy anciano, no, me da vergüenza, pero no puedo hablar, no sé, no tengo fuerza, no me gusta. Pero ellos dejaron eso, ¿sí? Ustedes también, niños, no importa cómo sea, no importa cuál rebelde, cuál dificultad tenga, aun si no hay dinero para Zoom, para Facebook, ore, Dios le va a dar, niños. No por eso debe dejar de entrar al culto de niños o dejar de escuchar la palabra, niños, ¿sí? También, niños, yo quisiera que ustedes piensen, dentro de la voluntad de Dios hay algo también muy importante, niños. ¿Cuál será? Yo les voy a decir. Hay un plan, ¿sí? Ustedes solo acepten ser parte de la danza, ¿sí? Solo sea parte del teatro, sea parte de la mímica, sea parte de la escuela bíblica, sea parte del evangelio y automáticamente Dios le va a hacer un gran líder, niños. Va a cumplir su propósito en sus corazones, niños. ¿Entiende? Cumplirá su propósito. Cada tiempo, así como en María, primero aceptó, luego nació Jesús, luego fue predicador, luego sanó, hizo milagros y al final, ¿qué hizo? Murió por nosotros, por nuestros pecados. Gracias a Él nosotros podemos ser justos, ¿verdad? Porque cumplió su plan Dios en Él, ¿no? En María. Ustedes también, niños, puedan ser parte de la voluntad de Dios. Me gustaría que ustedes sean esos niños, aunque no tienen nada especial, aunque no son buenos en algo, pero en sus corazones, niños, ustedes sean, ¿no? Acepten, confíen en lo que Dios les está dando cada momento, cada día. Aún sus padres es la voluntad de Dios, su vida es la voluntad de Dios. Por eso ustedes pueden ser benditos, pueden ser como felices por estar junto con Dios, con la iglesia, niños. ¿Entienden? Sí. Por eso, niños,
yo quiero compartir hasta aquí, ¿sí? Espero que ustedes hayan captado el corazón de Dios por medio de la historia, ¿sí? Por medio de estos 3 personajes. Ustedes también pueden ser como María, como Abraham, como Moisés, pero solo deben aceptar en su corazón la palabra, la voluntad de Dios. ¿Entienden, niños? Entonces, hasta aquí yo me despido, ¿sí? Pero antes de despedirnos, vamos a orar, niños. ¿Está bien? ¿Quieren orar? Sí, yo sé que sí. A todos les gusta orar, ¿sí? Y sé que oran cada momento por cada dificultad que tienen, niños. ¿Está bien? Vamos a orar entonces con una pequeña canción, ¿sí? Me van a acompañar, ¿sí? Desde sus casas. Señor de amor, Señor de amor, Señor de amor, responde mi oración. Sí, vamos a orar, niños. Señor, en esta mañana le agradecemos porque tú nos permitiste este día de culto, Señor. De verdad, muchos niños, Señor, están mirando, están escuchando. También se preguntarán, ¿por qué yo tengo que entrar al culto de niños? ¿Por qué yo tengo que ir y hacer estas cosas? ¿Por qué tengo que hacer danza? ¿Por qué yo debo escuchar la palabra? Pero así como Abraham, así como Moisés y María, Señor, pueda usar la vida de ellos, Señor. De verdad no somos especiales, no tenemos ningún talento, pero tú fijaste tu vista en nosotros, Señor, en nuestro corazón. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Así como hoy compartíamos, solo aceptar el corazón de Dios, la palabra de Dios en nuestro corazón. Y luego Dios va a ser muy precioso en nuestra vida, nuestra familia, nuestros hermanos, Señor. Por eso, Señor, puedas dar la claridad en sus corazones de todos los niños que están ahorita mirando, escuchando, Señor. De verdad, Señor, tú tienes gran propósito en sus corazones, aún sean rebeldes, sean muy defectuosos, pelean, se pegan, se enojan, molestan, también son tal vez mentirosos, desobedientes, muchas cosas, Señor. Pero Jesucristo, Dios, no mira estas cosas, simplemente quiere que nosotros podamos aceptar en nuestros corazones la palabra de Dios, Señor. Por eso, Señor, yo te pido por todos los niños de Bolivia que están mirando, que están escuchando, y guarde, Señor, la vida de ellos, cuide su vida de ellos, Señor, sus familias, Señor. Así le agradezco por este tiempo, por permitirme también compartir la palabra de Dios a todos los niños que están mirando, que están escuchando. Así todo le dejamos este tiempo, esta hora, Señor, en sus manos, orando en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sí. Gracias, niños. Nos vemos en un próximo culto de niños, ¿sí? Estoy muy contenta. Hasta luego. Gracias a la maestra de Quime. Une, tú escuchaste muy bien la prédica, ¿verdad? Sí, maestra. Sí, porque habló acerca de el propósito que vino el Señor Jesucristo a esta tierra. ¿Tú sabes por qué propósito vino, Une? ¿Cómo está ahora tu corazón, Une? ¿Está con pecado o sin pecado? Sin pecado. Sí, Une, ese es el propósito de Jesucristo por el cual vino a morir en la cruz para llevar nuestros pecados. Y Une, también yo escuchaba una palabra que decía la maestra. Ella decía que no importa cómo somos nosotros, ¿verdad? Que hay muchos niños de diferente clase de personas. También podríamos decir niños, hay niños rebeldes, ¿verdad? Sí. Hay niños desobedientes, también hay niños que pelean, como decía la maestra, ¿no? Y todos esos niños, Dios mira nuestros defectos, ¿Une? No. No, sino que mira el corazón. Así es, Une. Mira si nosotros solamente creamos la palabra, ¿verdad? Sí, maestra. Sí, por eso, Une, nosotros podemos ser felices, porque Dios mandó a su Hijo porque nos ama mucho. Eso es mucha felicidad, ¿verdad, Une? Sí, maestra. Sí, entonces, todos los niños, ¿cómo deben estar, Une? ¿Tristes o felices? Felices. Sí, felices, porque Jesucristo está morando en nuestro corazón. Sí, Une, muy bien. Ahora vamos a pasar a otro tiempo. ¿Tú conoces a los personajes de sabiduría? No, maestra.
Y ahora llega ese tiempo, Une, para que podamos conocer a un personaje de sabiduría. ¿Y quiénes nos estarán enseñando, Une? Los maestros de Ribera Alta. Ya, vamos, adelante por favor con ese espacio. Buenos días, niños, ¿cómo están? Yo soy la maestra Roxana de la ciudad de Ribera Alta. Estoy muy feliz hoy día porque junto con ustedes voy a compartir el personaje de sabiduría que se llama Fyodor Dostoevsky, ¿sí? Ustedes miren a ver la imagen de él. Él tenía barba, ¿no lo ven? Tenía barba, era un hombre mayor. Si ustedes ven a un cantito, van a ver los libros que él escribió. Él era un escritor muy famoso, niños. Yo quiero hablarles acerca de su vida. Él era el segundo de 7 hermanos. Tenía su papá y tenía su mamá. Su papá era doctor. Ustedes ven este hospital, niños, pueden ver, vamos a ver la imagen de un hospital. En este hospital él trabajó, ¿sí? Él era doctor. Después ustedes pueden ver este orfanatorio, niños, pueden ver un orfanatorio. Ese orfanatorio, ¿qué significa? ¿Dónde están? ¿Qué significa un orfanatorio? Es cuando los niños que no tienen papá, que no tienen mamá, que no tienen ningún familiar, ahí los dejan, ahí se quedan los niños, ¿sí? Ustedes pueden ver un cementerio, niños. Ay, a mí no me gustan los cementerios, niños, no me gusta, es feísimo y es muy oscuro y triste, por eso a mí no me gusta, ¿sí? En estos 3 lugares que ustedes pueden ver, en el primero, que es el hospital, ahí trabajaba el papá de Fyodor Dostoevsky. Era un padre muy estricto con sus hijos, ¿sí? Una vez lo llevó a Fyodor ahí al hospital y le dijo, tú no vas a salir de acá. Pero él salió, ¿sí? Salió a escondidas cuando su papá no lo miró y pudo conocer a los niños huérfanos, a la gente pobre. Y él compartió con los niños. Había muchas personas pobres allá afuera, no solo eran los niños huérfanos, y conversó y pudo ver su realidad. Ellos explicaban que tenían mucha hambre, que tenían mucha necesidad, que no tenían dinero, y él conoció y en su corazón se quedó esa conversación con ellos, niños. ¿Pueden entender? Sí. También compartió con los huérfanos. Ellos le contaron cómo vivían, cómo era triste, que no había comida, a veces había comida, a veces no había, niños. Esa realidad él vivió, porque él no era un pobre, él era un joven acomodado, tenía dinero porque su papá era doctor, entonces nunca le faltó la comida. Luego de esto, niños, Fyodor Dostoevsky fue a la academia militar porque su papá le dijo que tiene que ir ahí. Él fue obedientemente. Luego de eso salió y escribió un libro que se llama Los pobres, ¿sí? Escribiendo este libro, niños, la gente cuando leyó este libro dijeron, wow, wow, se quedaron como muy interesados, ¿no? Y dijeron, este libro hizo que lo conocieran muchas personas, ¿sí? Y también como él se introdujo en la política y empezó a querer como ayudar a los pobres, ¿no? Políticamente, pero esto fue a los oídos del zar. El zar es como el rey, niños, en esa época. Él vivió en Rusia y nació en Rusia. Entonces en Rusia había en ese tiempo un hombre que se llamaba el zar, que era como el presidente, niños, de ahora, ¿no? Entonces él llegó a escuchar de que Fyodor Dostoevsky estaba como hablando contra él, entonces lo encarceló. Encarcelándolo, le dijo, van a ejecutarlo, él tiene que morir. Si ustedes pueden ver esa imagen, niños, de cómo él estaba en la cárcel. Entonces ahí, estando en la cárcel, niños, ¿qué pasó con él? Aunque él estaba triste, podía pensar muchas cosas, él, ¿no? Ay, no, ¿por qué hablé así contra él? O podía arrepentirse de muchas cosas. Pero ¿qué pasó? Se encontró con Dios, ¿sí? Abrió la Biblia y leyó la Biblia y se encontró con Dios. Él pudo conocer el amor de Dios. Pudo ver cómo Dios, ¿no? Con tanto amor que lo quería, que lo salvó, que lo dejó limpio de sus pecados, niños. Esa situación, estando en la cárcel a punto de morir, lo llevó a Dios, ¿sí? Pues luego, cuando tenían que ejecutarlo, niños, ¿qué pasó? El zar dijo que no lo ejecuten,
cómo Dios salvó su vida, niños. Salvó su vida. Él tenía que morir porque el zar dijo que muera, pero él mismo rectificó. Dios le permitió vivir. Luego le perdonó la vida, ¿no? Pero 5 años estuvo en la cárcel, pasando trabajo, mucho trabajo forzado, porque él no tenía, ¿no? No tenía nada porque ya todos lo habían abandonado, lo habían dejado. Después de esos 5 años, el zar también de nuevo le obligó a que vaya que esté con los militares, ¿sí? Él tenía que estar en la guerra, ¿sí? Él tenía que ir como militar 5 años. ¿Ustedes conocen Rusia? ¿Saben cómo es Rusia? Es frío, hay mucho hielo por aquí, hielo por allá, está nevando todo el tiempo, es horrible, niños, frío. Él así tuvo que pasar, están siendo militar, ¿sí? Luego de eso, ya terminó esos 5 años y volvió, ¿no? A San Petersburgo, que es la capital de Moscú. Entonces, niños, ¿qué creen que pasó? Él comenzó a escribir libros, ¿sí? Aunque su situación era muy difícil porque él no tenía dinero, pero conoció a una mujer que se llamaba María y se casó. Pero esta mujer con el tiempo se enfermó y murió de tuberculosis, niños, triste. Pero él siguió, a pesar de cada dificultad que él tenía. Uno puede decir, ay, se murió mi esposa, yo no hago nada, yo también me muero. Pero ¿qué hacía él? Escribía otro libro, niños, otro libro. Luego se vio en la bancarrota, igual, volvió a escribir otros libros. Aunque su vida de él nunca vivió bien, así como estable, pero en cada situación que él tenía una enfermedad que Dios le permitió, que era, esta enfermedad es epilepsia, ¿no? Él constantemente tenía esta enfermedad y cada vez que tenía, a veces era tan fuerte esa enfermedad que se quedaba 3 días en la cama. Estaba muy frágil, o sea, como muy débil lo dejaba. Pero después de eso, cada vez él escribía un libro, niños, un libro escribía. Por ejemplo, hay un conocido que es el jugador, también es otro. Ahí está, Visita, me escribí un libro ahí. Aquí está. Crimen y castigo, niños, crimen y castigo. Y no solo esos libros, cada situación que él pasaba dificultad, pasaba la enfermedad, pero Dios lo ayudaba. Siempre escribía un libro, niños. Hay una parte en que habla en su biografía que dice que cualquier situación que él tenía, abría la Biblia y podía tener la solución de sus problemas, niños. Eso quería hablarles sobre Fyodor Dostoevsky, niños. Ahora vamos a hablar qué es lo que nos quiere enseñar este personaje de sabiduría. ¿Qué ustedes escucharon? ¿Qué ustedes aprendieron ahora, niños? Yo quiero que ustedes puedan, ¿no? Pensar. Miren, hay situaciones que nos llevan a Dios, ¿sí? Algunos de ustedes tal vez está enfermo, tiene dificultad, ¿no? Como unos niños, los niños también se enferman, ¿no? Los niños también tienen dolor de cabeza, tienen dolor de estómago. Esa situación, ¿a qué nos lleva? A Dios, niños. Por eso es importante que ustedes puedan escuchar el culto de niños, la palabra de Dios, ¿sí? Con cada situación que ustedes no se alejen, no de, ay, me duele, no quiero saber nada de Dios, no quiero saber, no. Lo que deben hacer, buscar la Biblia. Pueden buscar a su mamá y su papá, papá, mamá, ¿me puede leer un poquito la Biblia? Y van a ver cómo Dios va a ayudar. Porque dice en la Biblia que Dios está con nosotros, que Dios nos va a ayudar, que Dios está con ustedes, niños, ¿sí? Ahora, pasan alguna dificultad, a veces no hay dinero, hay escasez, la mamá a veces está enferma, el papá, ¿qué deben hacer? Busquen a Dios, niños. Dios va a ayudar. Abran la Biblia, ahí está la solución a todos nuestros problemas, a todas nuestras dificultades, a todas nuestras enfermedades. ¿Sí, niños? Dios está con ustedes, Dios los ama, Dios los quiere atraer con cada dificultad a Él, porque ama a ustedes,
ama a todos los niños, no importa su carácter, no importa que ustedes sean traviesos, desobedientes, eso no le importa a Dios. ¿Qué importa? Que ustedes vengan a Él, ¿sí? Con cada situación no se queden a llorar nada más, sino busque a Dios, niños, ¿sí? Muchas gracias, niños. Yo estoy muy agradecida de poder compartir con ustedes este tiempo. No se olviden de Fyodor Dostoevsky, ¿sí? Chao, niños. Nos vemos pronto. Chao, chao, chao. Adiós, maestra. Muchas gracias, maestra. Ay, ¿sabes, Une? Cuando yo escuchaba lo que la maestra nos contaba, yo me acuerdo, ¿sabes? Esta semana yo cómo estaba. Yo estaba triste. ¿Tú sabes por qué? No, maestra. Mira, yo te cuento, Une, y también cuento a los niños que nos están viendo por todos los medios en esta mañana. Yo me sentía muy triste. ¿Por qué? Yo pensaba que era gran problema no tener dinero, ¿sí? Pero yo leyendo la Biblia, como ahora decía la maestra, ¿ella qué dijo? Cualquier situación que ustedes tengan, ¿dónde debemos acudir, Une? A la Biblia. Sí. Cual sea la situación que tengamos, debemos acudir a la Biblia. Sí, Une. ¿Sabes por qué, Une? Yo te cuento. Yo cuando leí la Biblia, yo encontré una palabra que Dios me habló. Dios me decía, Jocelyn, hija, ¿por qué tú estás triste? Si tú te encargas, tú solamente anuncia el Evangelio. Eso me dijo Dios, Une. Solamente anuncia el Evangelio y yo voy a dar todas las cosas en tu vida. No solamente lo que me falta, sino todas las cosas. Así, Une, Dios me hablaba. Por eso yo estoy muy feliz. ¿Entiendes, Une? Por eso dice, cuál sea la situación, cuál sea la dificultad que tú estés pasando, ¿dónde debemos acudir? En la Biblia. Sí, a la Biblia, en la Biblia. Ahora sí, Une, vamos a pasar otro tiempo. Y es este tiempo, yo me voy a poner, ahora sí, a bailar. Maestra, ¿qué está haciendo? Estoy bailando. Cierto, ya llega el sector de la danza. Sí, ahora vamos a presentar el tiempo de la danza. Hola niños, mi nombre es Valeria y Javier. Ahora vamos a hacer una nueva danza, se llama Onemoretain. Esta danza es llamada y tan conocida, Aleluya. Ahora vamos a hacer la danza. See the girl with the diamonds in her shoes. She walks around like she's got nothing to lose. Just see the go-getter. She's everybody's type. She's the queen of the city, but she don't believe the hype. She's got her own elevation, holy motivation. So I wrote some letters on big goals. I got faith in you, baby. I got faith in you now. And you've been such a good friend to me. Lord, I love you so much. I beg you, hallelujah. I got faith. Yes, I do. I get her running in my mind, goes crazy. I think about the morning, noon, night and day. I get her running in my mind, goes crazy. I think about the morning, noon, night. I met you, hallelujah. I got faith in you, baby. Baby, I got faith in you now. Oh, you've been such a good friend to me. Lord, I love you so much. I do. Thank you, hallelujah. I thank you, hallelujah. I thank you, hallelujah. Ahora vamos a hacer paso a paso. Con la mano derecha vamos a hacer como si estuviéramos alzando algo del suelo en 8 tiempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. Y ahora vamos a saltar y vamos a mover el hombro en 2 tiempos. 1, 1, 2. Después de eso, vamos a hacer sonar los dedos y vamos a correr en 4 tiempos. 1, 1, 2, 3, 4. Después de eso, vamos a hacer en forma surfeando en 3 tiempos y vamos a hacer sonar los dedos juntamente con los pies en 2 tiempos. 1, 2, 3, 1, 2. Después de eso vamos a saltar 2 veces con el pie y la mano y 3 tiempos en la vuelta. 1, 2, 1, 2, 3. Después de eso vamos a levantar la mano y la vamos a bajar y vamos a mover nuevamente igual los hombros para que podamos hacer 1, 2, 1, 2. Después de eso vamos a cruzar los pies en 4 tiempos juntamente con la mano. 1, 2, 1, 2. Después de eso vamos a inclinarnos y vamos a hacer sonar el pie con la mano en 4 tiempos. 1, 1, 2, 3, 4. Después de eso vamos a hacer los pies y la mano juntamente en 2 tiempos arriba y abajo, pero 4 veces. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Después de eso vamos a dar una vuelta y vamos a pararnos de golpe. En 4 tiempos. 1, 2, pa. Después de eso, vamos a hacer en forma guitarra en 4 tiempos, pero rápido. 1, 2, 3, 4. Después de eso, vamos a subir la mano y vamos a bajar. Vamos a cruzar la mano con el pie en 2 tiempos. 1, 2, 1, 2. Después de eso, vamos a subir la mano juntamente con el pecho en 2 tiempos. 1, 2. Después de eso vamos a hacer el pie con la mano en 2 tiempos, pero cruzado. Mano izquierda, pie derecho y... No, mano derecha y pie izquierdo. En 2 tiempos. 1, 2. Después de eso vamos a botar algo del pecho. Vamos a hacer en forma surfeando en 4 tiempos. 1, 2, 3, 4. Después de eso vamos a sacar algo del pecho como si estuviéramos botando en un tiempo. 1. Después de eso vamos a hacer arriba y abajo con las manos. Empezando con la izquierda. En 2 tiempos. 1, 2. Después de eso vamos a hacer en forma redonda con las 2 manos en 4 tiempos. 1, 2, 3, 4. Después de eso vamos a hacer nuevamente la danza todos juntos para que podamos saber lo que hemos aprendido. See the girl with the diamonds in her shoes. She walks around like she's got nothing to lose. Just see the go-getter. She's everybody's type. She's the queen of the city, but she don't believe the hype. She's got her own elevation, holy motivation. So I wrote some letters on big goals. I got faith in you, baby. I got faith in you now. And you've been such a good friend to me. I think about the morning, noon, night and day. I get it running in my mind, goes crazy. I think about the morning, noon, night. I met you, hallelujah. I got faith in you, baby. Baby, I got faith in you now. Oh, you've been such a good friend to me. Girl, I love you so. How I do, you, hallelujah. I met you, hallelujah. Chao, niños. Chao.
¡Wow! Me encantó esa danza porque yo me la sé, Une. ¿Tú también la conoces esa danza? Sí, maestra. Se llama Warmont High. Esta danza es de los Estados Unidos. ¡Nos divertimos, Une! Sí, maestra. ¿Te aprendiste los pasos con ellos? Sí. A ver, ¿cuál te acuerdas? Yo me acuerdo de este, Une. Tan, tan, tan. Es el paso que se hace más. ¿Y tú cuál te acuerdas? Me acuerdo el paso, el príncipe, ¿así? Ah, el primero. Oh, buena sí, memoria, Une. ¿Ya? Ahora sí vamos a pasar a otro tiempo. Y yo quisiera preguntarte si tú conoces cuentos. Sí, maestra, conozco muchos cuentos. Los niños también. Yo sé que también ustedes conocen muchos cuentos, ¿verdad? ¿Y cuáles cuentos conoces, Une? ¿Podrías decirnos? Yo conozco La Caperucita Roja, también Alicia, Allí Baba y los 40 ladrones, muchos cuentos más. ¡Wow, Une! Sí que te conoces muchos cuentos, al igual que los niños. ¿Y qué te parece si vamos a conocer un nuevo cuento? Sí, maestra, me gustaría conocer. ¿Ya? Entonces, vamos a dar paso a las maestras de La Paz. Sí, aplausos virtuales para ellas. Niños, llegamos a la parte más especial del culto de niños, que es el cuentacuentos. Espero ustedes estén preparados y muy atentos a este segmento. Esta historia es un poco interesante porque vamos a ver utensilios de nuestra cocina que nos van a contar esta hermosa historia. Por ello necesitamos que estén con sus oídos bien abiertos y sus ojos muy grandes, prestando mucha atención, ¿sí? Espero les guste mucho y vamos a invitar a los maestros que han preparado este hermoso cuento. Hijo, ¿qué puedo hacer esta noche para cenar? La tía Soso, que vive en el pueblo de Bubbles, se preocupa 3 veces al día, en la hora de desayunar, almorzar y cenar, porque los platos que prepara son muy insípidos. No importa cuánto se esforzó e ideó para cocinar deliciosamente, la tía Soso no podía preparar una comida deliciosa. El hijo, al ver a la familia sentada frente a la mesa comiendo, se disculpó y a la vez se enojó y dijo: Mamá, la carne está tan dura que me es difícil de comer. Ay, lo siento, cariño. A la próxima le voy a agregar una pizca más de sal. Incluso cuando los aldeanos preparaban una comida deliciosa para cada uno, cuando tenían una fiesta, la tía Soso siempre estaba a cargo de la fruta. Ay, ¿cómo puedo hacer que mi comida sepa más deliciosa? Pero en la cocina de la tía Soso había un secreto que ella no conocía, que los utensilios de cocina estaban en malas condiciones. Siempre que la tía Soso cocinaba, usaba los utensilios, la olla, la tabla de cortar, el cuchillo y la espátula. Estaban ocupados regañándose mutuamente. Oye, ¿no puedes controlar la temperatura, verdad? ¿Qué debo hacer si hierve y luego se enfría en un instante? Ah, entonces estás diciendo que es culpa mía que la sopa no esté sabrosa. Hola, cuchillo, deberías haber cortado los ingredientes correctamente. De esa forma, ¿no cocerá correctamente? Los utensilios se discutieron aún más, mientras la tía Soso no estaba cocinando. El plato nuevo se jactaba de estar a un estilo de la moda actual. Logró hacer dieta y era tan delgado y liviano que su nariz estaba tan alta. Es tan delgada que se enfría rápidamente cuando le pones comida. En realidad, no me gustó desde que llegó. Cuando los utensilios de cocina se encontraban, se peleaban. Así que no importaba cuánto lo intentara, la comida no sabía bien. Si intenta servir el caldo, la temperatura no dará, porque la olla peleará con el cucharón.
Si intentas cortar los ingredientes en una forma bonita, el cuchillo y la tabla de cortar pelean. Y si intentas hornearlo crujiente en el aceite, el sartén y la espátula pelean. Se acabó. Fue lo mismo ese día. Los utensilios alzaban la voz, porque el bulgogi que cocinó la tía Soso para el almuerzo no sabía nada bien. Ustedes están arruinando la cocina de la tía. ¿Qué? Entonces, ¿está bien? Todo el mundo es bueno, de verdad. Eres tan bueno, pero ¿por qué la comida sabe así? Yo todo lo hago bien. ¿No escuchaste que los utensilios son importantes para cocinar? Tienes la mentalidad equivocada. Te pasa lo mismo. Eso fue entonces. La taza medidora, que escuchaba los utensilios al otro lado del armario, abrió la boca. Hola, chicos. La taza medidora era un novato que la tía Soso compró hace unos días para usar con el condimento. ¿Ustedes recuerdan cuando la tía Soso vino a comprarnos? ¿Qué estás tratando de decir? Cuando estaba en la vajilla, mi tía me miró y dijo: «Oh, qué taza de medir tan maravillosa. Contigo puedo cocinar comida deliciosa. ¿Me dirás cuántos ingredientes y condimentos debo poner?». Me agregó al carrito de compras con una expresión feliz en su rostro. ¿Cómo fue cuando los trajo la tía? Todos los utensilios no pudieron responder a la pregunta de la taza medidora y vacilaron. La olla, que había estado pensando por un momento, habló. Bueno, cierto. A la tía le gustó que yo fuera una olla honda. Estaba satisfecha de poder hacer mucha sopa. En estos días hierve y se desborra. Hablaste de ello como si acabaras de pensar en un cuchillo y en una estufa de gas. A mí también me elogió mi tía por ser un buen cuchillo y me puso en su carrito de compras. Cuchillo, estabas tan brillante cuando llegaste por primera vez, pero mientras seguía luchando con ollas y sartenes, la sopa se desbordó y ahora la llama se ha debilitado. Luego, la taza medidora le confió sus sentimientos. Vine aquí y me sorprendió mucho verlos. Somos amigos que necesitamos ayudarnos unos a otros, pero fue triste verlos odiar y culpar a los demás. Dijo la espátula del cajón ligeramente abierto. Chicos, la taza medidora está bien. ¿No creen que hemos olvidado algo importante? Esa noche, los utensilios de cocina hablaron toda la noche. A partir del día siguiente, empezaron a producirse cambios en la cocina de la tía Soso. Cuchillo, no te preocupes por mí. Corta bien la carne. Para ser honesto, no he estado enferma en absoluto, pero fingí estar enferma porque estaba de mal humor. La espátula, llena de arroz, pidió el tazón de arroz, el cual se inclinó y colocó el arroz prolijamente, el cucharón vagamente, libremente en la olla. Pero el caldo ya no se desbordaba. Chirriando, chirriando y chirriando, un sonido y un olor fragante llenaron la cocina de la tía Soso. La tía Soso se sorprendió cuando probó el pescado debidamente hervido. ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo se volvió tan delicioso? Cariño, ven y pruébalo. Así la familia de la tía Soso tomó un desayuno realmente delicioso, después de mucho tiempo. La tía Soso no podía preparar una comida deliciosa a causa de que las herramientas se encontraban en malas condiciones, porque cuando se encontraban peleaban. No importaba cuánto lo intentara la tía Soso, la comida no sabía bien. Por esta razón, cuando una noche la taza medidora les hizo recordar cuando la tía Soso vino a comprarlos a cada uno, ya que les sorprendió verlos peleando, les dijo también: «Somos amigos que necesitamos ayudarnos unos a otros», pero se fue triste al verlos odiar y culparlos a los demás. Les recordó también
que en vez de ver los defectos de los demás, cada uno tenía una cualidad y eran necesarios para preparar la comida deliciosa. Esa noche, cuando todos los utensilios de cocina conversaron, la comunicación se hizo más fluida, más amena y más divertida, y los pensamientos se cambiaban automáticamente. Uno de los medios para llegar a conseguir la felicidad es conversar con las personas. Por medio de la conversación podemos aprender cómo es cada una de ellas. Nosotros podemos descubrir algo. La llave que abre el corazón es la conversación. Cuando hablamos de la llave del corazón, decimos que es la conversación. Por medio de ella, nosotros podemos entablar una conversación. El corazón se abre y los pensamientos cambian automáticamente. A partir del día siguiente, empezaron a producirse cambios en la cocina de la tía Soso. Y la comida fue realmente deliciosa después de mucho tiempo. Hasta aquí la historia, niños. Muchas gracias. ¡Chao! ¡Chao, tía Soso! Uy, ahora sí, ya llega otro tiempo de despedirnos. Entonces, vamos a mandar saludos a todos los niños de Bolivia. Y a los niños de Jerusalén Radio. Adiós, niños.